del Partido Acción Democrática, integrante de la Mesa de la Unidad. Señor Martínez, buenos días, bienvenido a Globovisión, Buenos bienvenido a días. Primera Página. Siempre grato estar con ustedes. Gracias además por aceptar la invitación. En primera instancia nos gustaría, conocer su opinión, el balance que se puede hacer de la jornada de protesta del día de ayer, denominada como el plantón, que, pues lamentablemente ha dejado saldos que lamentar. Una persona fallecida en el estado Mérida, asesinada, y otra persona asesinada en el estado Barinas, de acuerdo a la información oficial que ya suministra el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué cree usted al respecto? El balance es dual. Por una parte, positivo porque la jornada fue exitosa, porque millones se plantaron en distintas ciudades del país en la jornada, y por otra parte, doloroso porque cualquier víctima, provenga de las filas que provenga, cualquier herido, cualquier encarcelado, es una baja que Venezuela no debería permitirse, de tal manera de que a los millones de venezolanos que participaron ayer pacíficamente en el plantón, nuestro reconocimiento, y a la familia de quienes lamentablemente fueron vilmente asesinados ayer, nuestras palabras de condolencia y el ruego a Dios porque no se sigan produciendo tales hechos que son tan difíciles de entender en lo que debería ser un país donde todos, absolutamente todos, tuviéramos la capacidad de comprender la necesidad de una pronta salida. Ahora, ¿cómo hacer quizá desde la dirigencia, incluso de ambos sectores de la polarización, el oficialismo y la oposición, cómo hacer para con sus discursos evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo? Por ejemplo, se conoció ayer el caso del asesinato de Jesús Zulbarán, que estaba presuntamente en una concentración oficialista en el estado Mérida, el caso de la persona en Barinas, pero también se denuncia, por ejemplo, la participación de llamados grupos colectivos o civiles armados arremetiendo también contra manifestaciones y concentraciones de oposición. Han denunciado también la actuación de cuerpos de seguridad. ¿Qué se puede hacer desde el liderazgo para con el discurso evitar que hechos como estos se repitan? En el caso del liderazgo opositor, nuestra posición ha sido bien clara. Nosotros estamos promoviendo una solución democrática, pacífica. Creemos en la paz, fundamentalmente no solo porque somos cultores de ello, sino porque además estamos desarmados. Quien tiene el monopolio de la violencia, lo establece incluso la legislación, es el gobierno, son las Fuerzas Armadas, son los organismos de seguridad, y quienes están armados y se precian de estarlo son los vinculados al oficialismo. De tal manera que nuestro llamado hoy, una vez más, es a la paz, a que esta jornada transcurra una y otra vez de manera pacífica, que no haya enfrentamiento, que no haya confrontación. Yo he estado en el terreno, yo he estado en las marchas en Caracas, en Maturín y en Tucupita, y en cada una de esas ciudades me he visto expuesto a la violencia oficial. La semana pasada en la Francisco Fajardo fuimos una y otra vez atacados por organismos de seguridad, bombas lacrimógenas, gas pimienta. En Maturín el día de ayer, diputadas a la Asamblea Nacional fueron agredidas, María Gabriela Hernández. En Tucupita mi propia esposa, Larisa González, fue agredida por un grupo de oficialistas al mediodía. Que además es diputada de de ayer, la Asamblea Nacional. que también es legisladora nacional, de tal manera que la violencia en este momento solo puede detenerse si el oficialismo entiende que el camino tiene que ser pacífico, que de una vez por todas tiene que facilitar la participación popular. Pero es algo que debe entender solo el oficialismo, señor Martínez. Es que los promotores de la violencia, reitero, en este momento son los oficialistas. Claro, es que partiendo de un punto en que la violencia se condena, sea cual sea su origen. No, estamos absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, ayer llamaba poderosamente la atención, señor Martínez, que el liderazgo opositor hizo una convocatoria pacífica a este denominado plantón. Sin embargo, hubo grupos encapuchados y radicalizados que cometieron actos prácticamente catalogados de vandalismo. Acá, al menos en la ciudad de Caracas, ya mencionamos el caso de estos asesinatos que ocurrieron en el interior del país, pero eran personas que estaban en el marco de estas manifestaciones y ciertamente contaron con el rechazo de parte del liderazgo opositor que condenó estas actuaciones y de personas que estaban alrededor que los aislaron. Mira, buena pero parte ¿cómo de ellos evitar son que eso ocurra? infiltrados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, nuestro mensaje es de paz, nuestro mensaje es de resistencia pacífica, nuestras instrucciones, nuestras sugerencias a quienes participan es una y otra vez, bajo ninguna circunstancia, tener un comportamiento violento. Lamentablemente el gobierno ha insistido en promover, incluso dentro de nuestras propias concentraciones, la participación de infiltrados que derivan en hechos violentos que rechazamos y repudiamos. Creemos que Venezuela puede encontrar una salida en paz y que no se merece ningún venezolano
la suerte, la dolorosa suerte de ser abatido en un enfrentamiento de estos. Ahora, ¿a dónde va a llegar todo esto? El objetivo de todas estas jornadas de movilización, de protesta, desde la Mesa de la Unidad aseguran que el objetivo de todo esto es reclamar, exigir que cese el llamado autogolpe en el cual habría incurrido el Tribunal Supremo de Justicia y el Gobierno Nacional. Así lo denuncian ustedes en la Mesa de la Unidad. Piden que se convoquen de inmediato a elecciones y allí se presenta un punto de diatriba. Desde el partido de gobierno ayer, el diputado Diosdado Cabello decía que ellos estaban listos para ir a la elección que convoca el Consejo Nacional Electoral, pero solo la regional. Dijo que es la que está vencida, no hay elección presidencial. En el caso de lo que han señalado el propio vicepresidente del PSUV, que no cacaree tanto, que de una vez por todas tengan el valor suficiente de convocar al pueblo. Si son en realidad discípulos que se precian de Hugo Chávez Frías, que no tengan miedo a someterse a la voluntad popular. En el caso de las elecciones regionales, tú lo has dicho, están vencidas y arbitrariamente se suspendieron sin ningún tipo de decisión, incluso formal. En el caso de las municipales están por vencerse. ¿Por qué? Porque corresponde en noviembre, diciembre realizar, si no se ha iniciado la convocatoria. Y en el caso de las presidenciales, en cualquier país que se encuentre en una crisis como esta, una salida perfectamente lógica, viable, es el adelanto de las elecciones. Ahí está el caso de la rueda argentina. ¿Pero bajo qué figura? Bueno, bajo la figura de una negociación que pueda acordar los términos de la realización de ese proceso electoral. Pero ello implicaría una enmienda constitucional, porque el periodo presidencial tiene un lapso de 6 años. No necesariamente, eso pudiera pasar por la separación del cargo del presidente de la República. Si el presidente de la República quisiera facilitar la consulta popular, pudiera hacerlo. Es decir, hay mecanismos en el marco de una me gustaría que precisáramos esos mecanismos, señor Martínez, porque vamos a suponer un escenario hipotético. Una negociación solo para la salida, por cierto. Claro, pero en un escenario hipotético en el cual, en el marco de esa posible negociación, el presidente Nicolás Maduro se separa de su cargo, establece la Constitución Nacional que asume la presidencia el vicepresidente ejecutivo de la República, cargo que hoy ocupa el vicepresidente Tarek El Aizami, y completa el periodo presidencial, no se llama elecciones. ¿Cómo cabría allí una elección presidencial? Si se quiere consultar al pueblo, hay un mecanismo donde en una negociación transparente, pública, donde incluso organizaciones internacionales sean parte, observadores internacionales sean parte, para poder adelantar las elecciones. Ha pasado en otros países, en Argentina, cuando De la Rúa enfrentó una crisis similar, pudieron ponerse de acuerdo. Lo importante es que no se le tenga miedo a la consulta popular. Puede convocarse, como él lo ha dicho o lo ha insinuado, uno no sabe si ciertamente o no, el presidente de la República o una asamblea constituyente. Estamos listos para cualquier proceso electoral. ¿Cuál es la clave de todo esto? E insistimos, que se le permita al pueblo venezolano, a millones y a millones de venezolanos, expresarse en las urnas cuál es el modelo de gestión, cuál es el modelo de país que quieren. Ahora, para que me lo responda, por favor, al regreso de la pausa, señor Martínez. ¿Estas negociaciones ya han iniciado, se están dando estas negociaciones? ¿Cómo interpretan ustedes la visita anoche del expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, que estuvo en el Palacio de Miraflores? ¿Y cómo interpreta también que hay dirigentes de la Mesa de la Unidad que dicen que no van a aceptar elecciones regionales, que lo que quieren es una elección presidencial o elección general? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Mucho más de Primera Página. El dirigente del Partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, continúa con nosotros, también integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Ya comenzó la negociación entre gobierno y oposición? No lo sé y no lo creo, porque la negociación además no es en los términos que alguna gente pudiera interpretar. Lo que se trata es que, llegado el punto que el gobierno entienda que debe salir, se establezcan las condiciones para producir de inmediato una consulta electoral. Por cierto, y debo precisarlo, nosotros no estamos en esto con tanto que estamos poniendo por un puestecito, por una chambita. Nosotros estamos en esto por un cambio profundo en el modelo de país. Si hay elecciones nacionales, iremos a ellas y las ganaremos. Si hay elecciones regionales, iremos a ellas y las ganaremos. Si hay elecciones municipales, iremos a ellas y las ganaremos. No solamente por las condiciones de nuestro liderazgo, sino fundamentalmente porque la gente en Venezuela está cansada de esta gestión que ya llega a 20 años y que solo nos ha traído fracaso. Somos el país con la mayor inflación del mundo, el país con la mayor inseguridad del mundo, el país con la menor productividad del mundo, donde el empobrecimiento es generalizado y donde nadie, absolutamente nadie, incluso los que se proclaman oficialistas, pueden decir que viven hoy mejor que hace unos años atrás. Ahora, señor Martínez, ayer se conoció a través de medios del Estado la presencia en el Palacio de Miraflores del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Se reunió
con la canciller Delcy Rodríguez, también con el presidente Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe que Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, es parte de este grupo de expresidentes que sirvieron como mediadores e interlocutores del diálogo entre gobierno y oposición. ¿Se tiene planteado, de acuerdo a su conocimiento, alguna reunión de Leonel Fernández con sectores de la Mesa de la Unidad? Es posible que se dé, pero lo relevante en este caso es que Leonel Fernández se lleve una visualización correcta de lo que está pasando en Venezuela, de que hay un pueblo en la calle, un pueblo que seguirá en la calle, dispuesto a pacíficamente ejercer las presiones necesarias para que se produzca una pronta salida de esta administración. Leonel Fernández ha venido actuando de una manera tal que, pudiéramos decir, en el mejor de los casos, sesgada favorablemente al gobierno, pero creo que ha llegado el momento que él, con el resto de los expresidentes, se percaten de una vez por todas que lo que sucede en Venezuela es producto de la profunda crisis que nos afecta en razón del fracaso de este gobierno. Ahora, estuve escuchando ayer el discurso de algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad, varios de ellos diputados, por cierto, del Partido Voluntad Popular, la dirigente del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, entre otros, que aseguran que no están interesados en una elección regional porque lo que el país requiere y necesita en este momento es de una elección general o presidencial. ¿Han discutido ustedes este punto en la Mesa de la Unidad? Todos los días se discute, todos los días se habla en la mesa nacional, en las mesas regionales, acerca de cada uno de los acontecimientos que está sucediendo en Venezuela, que es lo que sí nosotros queremos ratificar, que cada proceso electoral que se convoque tienen que encontrarnos unidos para participar en él, que cada proceso electoral que se convoque, cualquiera que sea en su naturaleza, tiene que tenernos dispuestos a participar y a ganar. Las elecciones parlamentarias son la mejor demostración de que sí es posible, cuando actuamos en unidad, obtener excelentes resultados, buenos triunfos, de tal manera que la solución en este país es electoral, Gabo. Aquí no hay salida distinta. Pero ¿cómo a la hacer electoral para unificar criterios, señor Martínez, cuando hay evidentemente ya liderazgos a lo interno de la Mesa de la Unidad prácticamente diciendo que no aceptarían una elección regional, sino una general o presidencial? Es la absoluta seguridad que tendremos la capacidad de ponernos de acuerdo, que no vamos a cometer jamás el error de presentar un frente distinto al unido que ahora hemos construido, que cuando se abran las puertas de la participación electoral, ahí estaremos todos. Nosotros estamos proclamando no solamente las elecciones, y en esto hay que insistir, nosotros estamos proclamando la necesidad de que se liberen los presos políticos, y para eso no se necesita ni negociación, ni diálogo, ni absolutamente nada. Basta una decisión del presidente de la República para que los presos políticos salgan a la calle. Hasta Juan Vicente Gómez, que era un dictador serio, que sometió a Venezuela durante 27 años. Pero dictador al fin. Pero dictador, pero serio, hablaba poquísimo, pero gobernó, hizo un gobierno eficiente, pagó la deuda pública. Bueno, eso merece un programa especial, pero hasta Juan Vicente Gómez, en dos ocasiones, en 1928 y en 1932, fue capaz de liberar a los presos políticos que en ese momento tenía en las distintas cárceles venezolanas, de tal manera que la liberación de los presos políticos, como ha pedido el Papa, pudiera ser una buena señal. Leopoldo López, Antonio Ledesma, Joel Bellorín, un muchacho profesional universitario de Maturín que acaba de ser encarcelado. La apertura del canal humanitario, ni siquiera deberíamos solicitarlo, porque el más interesado en que se resuelva el problema de desabastecimiento de alimentos y medicina debería ser el gobierno. La gente está pasando hambre, la gente cada día pesa menos, en los hospitales la gente muere, como decía mi abuela, de mengua por falta de medicamentos y de atención. Por cierto, que a propósito de ese tema, recientemente la FAO emitió un comunicado recientemente donde manifiesta preocupación por la situación me gusta muchísimo porque yo estuve en Roma el año pasado. Ajá. Por cierto, o sea, una vez que nos recibió el Papa, Larisa y a mí, fuimos a la FAO y ni siquiera nos permitieron entrar, tuvimos que hacer una protesta afuera, pues bueno, la FAO es una organización de gobierno y el mensajero que terminó atendiéndonos en las puertas de la FAO en Roma nos dijo, no, si Venezuela acaba de ganarse un premio como una de las naciones que ha logrado cumplir con los objetivos del milenio, es decir, abatir el hambre. Y entonces ahora, meses más tarde, expresa su preocupación. Entonces, eso es una señal más de que la apertura del canal humanitario es obligante y la reinstitucionalidad es algo que también el gobierno debería ser el primer interesado, de tal manera que el respeto a la Constitución, el respeto a los poderes públicos, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la apertura del canal humanitario tienen prioridad absoluta, y en el marco de eso las elecciones, porque es la consulta a la voluntad popular. Volviendo al tema de qué se puede hacer, bueno, yo les reto al oficialismo, si tienen tanta confianza en que la voluntad popular les respalda,
reactiven el proceso revocatorio que está suspendido de acuerdo a sus propias palabras y que sea el pueblo entonces en un referéndum revocatorio el que decida la suerte del presidente de la República. Ahora, ¿qué cree usted que ha cambiado en estas últimas semanas? Porque hasta hace por lo menos un mes, desde el sector oficialista se decía que hacer elecciones no era una prioridad, que estaban concentrados en lo que ellos denominan la guerra económica, y ahora hasta el presidente de la República está hablando del tema electoral. ¿Qué cree que ha cambiado? ¿Es una percepción de la presión de países de la comunidad internacional, sobre todo los de la región sudamericana, o es la presión de calle en Venezuela? Es ambas y ambas son necesarias. Tenemos que mantenernos en la calle, tenemos que seguir en la calle pacíficamente, insisto, y tenemos que tener la capacidad de sensibilizar a la opinión pública internacional y a los gobiernos y a las distintas organizaciones multilaterales para que mantengan sobre Venezuela esa presión. La presión de calle y la presión internacional va a ser más temprano que tarde que este gobierno aperture una salida y una salida pronta. Es su última oportunidad antes que la confrontación escale y todos, absolutamente todos, paguemos por unas consecuencias que pueden ser impredecibles. Yo le digo a los oficialistas que se vean en el espejo de lo que en su momento pasó en Afganistán, en Irak, en Libia, de lo que está pasando en Siria. No es eso lo que queremos para Venezuela, pero los únicos que pueden garantizar que Venezuela tenga una solución en paz son ellos, de tal manera que permitan que el pueblo sea consultado, permitan elecciones para que de una vez por todas definamos qué país queremos. Nos quedan solo 30 segundos para finalizar la entrevista, señor Martínez, y me gustaría que usted mismo nos hablara acerca de la agenda de movilizaciones que mantiene para los próximos días la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, se define casi a diario por las circunstancias, pero en el día de hoy se realizará una sesión especial de la Asamblea Nacional con distintos factores de la sociedad civil. Es la segunda que se efectúa porque la semana antepasada ya sesionamos con representantes de todos los sectores de la vida nacional. En el día de mañana habrá concentraciones en los puntos que ya nos hemos acostumbrado en Caracas y en el país para marchar hacia una de las 3 sedes de poderes que hoy están involucrados en este problema: el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Para aclarar ese punto, perdón, porque había confusión. Día... Claro, pero había confusión. ¿Es una movilización hacia estas 3 sedes o alguna de las 3? Se definirá en el transcurso de la mañana de mañana hacia cuál sede será la movilización y es posible que tengamos la necesidad de actuar con muchísima flexibilidad. El día jueves continuarán las actividades con nuestros parlamentarios que sesionarán en los estados y nos prepararemos para lo que seguramente va a ser una jornada popular masiva, que es el 1 de mayo. Día del Trabajador, trabajadores que hoy ganan salarios de hambre, trabajadores que hoy son explotados porque le pagan prácticamente con comida, porque la cesta ticket, que es mucho más que el salario, es una manera vil de remunerar a nuestros trabajadores. Así que el 1 de mayo nos veremos nuevamente en las calles. Muchísimas gracias, señor Martínez, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Luis Eduardo Martínez, dirigente del Partido Acción Democrática, ex gobernador del estado Monagas y también precandidato a la gobernación del Después eso no es estado importante ahora, lo importante es el cambio en Venezuela. A esta hora nosotros hacemos un alto a nuestro segmento de entrevistas. Beatriz Lugo nos trae información en materia de espectáculos.